Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro quinto ciclo ya de Prevención TV en el aire. Quinto ciclo que, bueno, está llegando a su fin, estamos en diciembre, mediados de diciembre. Se acerca algo que se llama genéricamente fiestas. Sí. Pero no vamos a... genera muchas veces algún evento desagradable en una familia que está disfrutando de las fiestas puntualmente, que puede empezar algún familiar con algún mareo, con alguna descompostura, con algún dolor de cabeza intenso, hacer un episodio vagal, sincopal, un pico hipertensivo. De todo eso y de mucho más va a tratar este programa. Así que tras un breve corte, empezamos con el programa. Bueno, volvimos del corte y de acuerdo a lo que nos contó Javier, la idea no es ni hablar de calorías, tampoco la idea es que se prohíban de algo frente a un plato, ustedes sabrán o dejarán de saber. La idea tampoco es que hagan vean un infarto delante de sus narices y sepan cómo actuar, sino que vamos a hablar de cosas más simples. Medidas básicas, simples que me pueden hacer que ocurren en las fiestas y fuera de las fiestas también. Porque más de una vez nos ocurre, por ejemplo, que un paciente normalmente hipertenso quiere decir normalmente tratado por hipertensión, concurre al consultorio y nos dice: estoy mareado y todos estos últimos días me tomé presión baja. Entonces la pregunta de uno como médico es: ¿y para vos qué es presión baja? Y me tomé 8 de máxima, 9 de máxima, no sabía si eran las pastillas, si no eran las pastillas, las dejé de tomar. Y entonces ahí, bueno, grave error, porque normalmente las pastillas en esto no tienen absolutamente nada que ver, sino que en general hay algún problema dentro del cuerpo capaz de inducir hipotensión aun cuando uno sea hipertenso. Y eso empieza en un punto especial de nuestra anatomía, que es generalmente el aparato digestivo, dando lugar a lo que nosotros conocemos como descargas vagales. ¿Querés explicarlo un poco? Bueno, estamos comiendo, de repente sentimos un malestar, una sudoración fría, profusa, como que algo nos cayó mal de la comida, y tras cartón el paciente se va poniendo cada vez más pálido, sudoroso, y ojo, ese paciente puede hacer un episodio sincopal, se puede llegar a desmayar. ¿Por qué? Porque estos reflejos gástricos, como dijo Colombo, cursan con dos cosas que son muy frecuentes, que es la hipotensión arterial y en general cursan con bradicardia, porque todo lo que se llama vagal, nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema
simpático y parasimpático. El simpático es un mecanismo que nosotros no lo podemos manejar. No hay manera de que nosotros podamos alterar uno o el otro. Sí, determinadas comidas pueden alterarme y hacer prevalecer un tono con respecto al otro. El simpático nos prepara para la agresión, para la actividad, nos pone en alerta. Y para traducirlo de otra manera, el simpático es adrenalina. Es decir, nos va a hacer levantar la presión, nos va a poner taquicárdico, va a poner azúcar en sangre a nuestra disposición para lo que tengamos que hacer, nos va a hacer transpirar, pero el simpático es adrenalina, es prepararnos, como dijo Javier, para el combate, es prepararnos sino para la huida, pero es tensión. Es tensión. Y nosotros tenemos otro sistema que nos defiende de este, porque si este estuviera predominándonos, estaríamos todo el día con una locura, con hipertensión, con taquicardia, seríamos imparables. El sistema, el organismo es tan sabio que se encarga de compensar con el sistema vagal, que fundamentalmente responde en parte por el tubo digestivo. Y ese cursa con lo opuesto, bradicardia e hipotensión arterial, para compensar el desfasaje de este simpático, como dijo Fernando, que es el que nos prepara para toda la actividad. Entonces, cuando estamos comiendo, de repente puede surgir un reflejo vagal, el paciente comienza a sentirse no bien, a transpirar, a ponerse pálido, y en algunos casos puede hasta perder el conocimiento, como consecuencia de eso. Esto puede ocurrir a veces, no necesariamente en el mismo momento de la comida. Si yo ya tengo un estómago o un intestino crónicamente enfermo, yo tengo una gastritis crónica que tomo 2 o 3 pastillas, pero no concurro al gastroenterólogo, no hago la dieta que tengo que hacer, no puedo adaptarme a las situaciones de estrés, o tengo por ahí una patología común, como puede ser por ejemplo un colon irritable, pero lo mismo, a la que descuido, la forma que tiene ese tubo digestivo de recordarnos que el problema está ahí es justamente a través de estas descargas de este sistema nervioso vagal que producen todo esto. Entonces, puede ser que ocurra en el mismo momento de la fiesta, como puede ser que ocurra 1 o 2 días después, pero si yo tengo presente ese evento de la ingesta excesiva, de que algo me cayó mal, que no me sentí bien en el momento, puede ser que 1 o 2 días después estos mismos síntomas que nos cuenta Javier, que no se hicieron presentes en el momento agudo, se hagan presentes después. También hay que conocer algunas características del paciente que está pasando por este momento. Puede ser un paciente diabético, el cual se inyectó insulina más de la cuenta, o que hizo una actividad física muy importante, y estamos frente, si no estaba comiendo, por ejemplo, estamos frente a un episodio de hipoglucemia, que es muy semejante a esto, que también cursa con una transpiración profusa, con palidez, con hipotensión, y el paciente necesita en ese caso puntual de algo azucarado como para recuperarse. En el otro caso, en el caso de patología digestiva, que el paciente está ingiriendo y se descompone mientras está comiendo, que surge este reflejo vagal, en este caso el paciente hay que ponerlo en posición horizontal, levantarle las piernas, hasta que recupere el conocimiento. ¿Por qué? Porque el paciente al tener baja frecuencia cardíaca y baja tensión arterial, es como que no nos llega un flujo de sangre adecuado a la cabeza, y eso es el que motiva el episodio de desmayo o episodio sincopal. Pero la característica de estos es que al levantar las piernas sube la tensión arterial y el paciente recupera rápidamente la conciencia. Una vez que recupera la conciencia, uno trata de hidratarlo, de dejarlo fresco, que se dé alguna ducha, alguna cosa, y mantenerse en reposo, y el episodio va a pasar más que un susto. Para el otro caso que nombró Javier, en principio, cuando uno habla de descargas vagales, la misma naturaleza se encarga de poner en marcha el mecanismo contrario para ayudar al paciente a salir del pozo, con lo cual nosotros, levantándole las piernas, le damos una mano, pero el mismo cuerpo pone en marcha el mecanismo contrario. Para el caso anterior que citó Javier como diagnóstico diferencial, el de la hipoglucemia, primero, si sabemos que el paciente es diabético, lo tenemos que tener presente, pero segundo y fundamental, algo que está presente en la hipoglucemia, pero no en estos problemas digestivos, busquen el pulso. Una hipoglucemia va a estar siempre taquicárdica, es decir, el corazón muy rápido. En cambio, cuando es un problema de estos derivados del tubo digestivo, por muy espectacular que parezca, perdió el conocimiento, qué mal está, se infartó, nos cuesta detectar el pulso, cuesta detectarlo, y cuando lo detectamos está muy lento. Bradicardia con hipotensión. El otro es taquicardia
con hipoglucemia. Taquicardia con hipoglucemia, que es la taquicardia es una taquicardia refleja. El organismo le manda la orden de que tiene poco sustrato glucémico en la cabeza y trata de compensarlo con mayor frecuencia cardíaca, en ese caso. De todas maneras, esto que nosotros decimos son las medidas que ustedes pueden hacer en su casa, pero paralelamente con esto alguien está llamando a un sistema de emergencias. Porque esto es todo teórico, puede ser un reflejo vagal, como nos dijeron en la tele, pero también podemos estar frente a otro episodio de algún proceso coronario importante, que hay que determinarlo. Así que el llamado a la ambulancia, aunque el paciente se recupere, siempre deben efectuararlo. Nos están haciendo señas. Un último... Vamos a un corte, Fer, y haces el comentario, porque si no nos sacan del aire. Vamos a un breve corte, señor director, y continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. In your side, I'll wait. Bueno, ¿te quedó algo en el tintero? Te corté justito cuando nos mandaban al corte. Lo que quedó en el tintero es una cuestión práctica. Si bien hay que llamar siempre en caso de una pérdida de conocimiento en domicilio, por más que parezca una pavada, no se olviden que cuanto más edad tiene el paciente, más posibilidades tenemos de que se trate de algo grave. Entonces, también la edad tiene allí un condicionante que no debemos desatender. Una cosa importante también a tener en cuenta en las fiestas, al margen de la hidratación no alcohólica, o sea, por ahí son temperaturas elevadas y uno tiene que estar muy bien hidratado, porque también la deshidratación
puede conducir a algún episodio de este fenómeno. Sí, bueno, si hay gran cantidad de alcohol, ustedes tienen que saber que uno de los problemas derivados del alcohol es que nunca tenemos una hidratación adecuada. Es decir, es más fácil tener episodios de resaca importantes si uno ha hecho alcohol o ha ingerido alcohol a lo largo de toda la noche sin haber ingerido nada de agua en forma concomitante. De alguna manera, cuando uno está bien hidratado, con agua, se entiende, los efectos de una ingesta alcohólica importante, si bien existen, son menores. Otro tema que suele suceder es el dolor de cabeza, que uno lo atribuye por ahí a lo que hemos comido, algún malestar de tipo digestivo, algún problema hepático. Y en general nosotros ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero siempre vale la pena volver a repetirlo. Siempre que hay un dolor de cabeza, traten de controlarse la presión. Primero la presión. Primero la presión, porque puede ser que la dosis que hayamos tomado no sea la dosis adecuada para un día por ahí de algunos desarreglos, entonces la presión puede estar alta. Si la presión está alta, entonces ya tenemos que actuar de una forma. Ahora, si el dolor de cabeza tiene que ver con que la presión está normal y sigue el dolor de cabeza, ya podemos evaluarla de otra forma, no tan urgente. Podemos pensar en algunas otras patologías de la columna cervical, etcétera. Pero lo primero que ustedes deben hacer para saber dónde están parados con ese paciente que tiene dolor de cabeza o tiene algún mareo, no pensar en lo simple, en lo tradicional, algo que me cayó mal, algo de la columna cervical. Controlen la presión, porque por prevalencia de enfermedad podemos estar frente a algún pequeño pico hipertensivo. Además está siempre, uno tiene que saber, cuando el paciente es hipertenso, sabe que en estos eventos sociales difícilmente alguien prepare alguna porción de algo pensando en él cocinado o comprado sin sobrecarga sal. de sal muy importante. Y hay pacientes, dentro de los pacientes hipertensos hay quienes son más sensibles al sodio que otros, por lo tanto hay pacientes que están en más riesgo que otros para la misma enfermedad y para el mismo, correcto, sal sensible. Para el mismo valor de presión y para la misma enfermedad hay pacientes a los que le va peor, por definirlo de una manera, que a otros, por eso de ser sal sensibles. Entonces, si uno sabe o uno intuye que va a pasar por unas fiestas en las cuales la presión tiene chance de subir, no está de más una visita al cardiólogo o al médico de cabecera para decirle, va a pasar esto, ¿qué puedo hacer o qué no debo hacer para que la cosa no empeore? Porque en definitiva tampoco es agradable pasar una fiesta y terminar al día siguiente en la guardia de un hospital, sí, o esa misma noche, ¿no? Sí, y tampoco lo que no queremos que suceda es que sobreactuemos sobre un pico de presión que pueden ser 16-10 o 17-10, que si bien es un valor elevado, tampoco es un valor para volverse loco y empezar a ingerir, tómate un diurético, tómate esto, tómate lo otro. Lo primero que vamos a hacer es hidratarnos, por supuesto, con agua, y mantenernos en reposo por lo menos 2 horas y luego volver a controlar la tensión arterial. Si esa tensión arterial no ha descendido, está más o menos en los mismos niveles, de las pastillas que venimos tomando uno puede agregar. En el interín, si la presión siguió elevada, ustedes tienen que llamar a la ambulancia, o sea, tienen que estar acompañados por un profesional. Lo que nosotros le queremos transmitir es que ustedes por su cuenta no ingieran productos para bajar la presión, porque puede suceder algo que lejos de beneficiarlo al paciente le puede traer más problemas y problemas muy serios. Esto ustedes se acuerdan de esas famosas gotitas sublinguales que había, eso se dejaron de usar. ¿Por qué? Porque el paciente venía por ahí con 20-12 de presión, le poníamos las gotitas abajo de la lengua y la presión se desplomaba a 10 o a 9 y estábamos todos contentos que le había bajado la presión, pero ese paciente a las 48 horas ingresaba a un sanatorio con un accidente cerebrovascular isquémico. ¿Por qué? Porque el flujo que tiene el cerebro no podemos bajarlo drásticamente de un momento para el otro, sino que tiene que ir bajando un 25% de ese valor máximo que tuvo el paciente. En 2 o 3 horas tiene que bajar un 25%, o sea, no sobreactuar, no cargarnos de medicación, porque muchas veces la medicación, metemos un medicamento, no le baja, metemos otro medicamento, le agregamos una dosis más y demás, y de repente después hay esa absorción masiva de todos esos medicamentos antihipertensivos, me produce una baja de presión tan importante que me deja un territorio del cerebro
con una falta de irrigación y puede terminar en un accidente cerebrovascular isquémico. Así que no sobreactuar, no volverse locos, sí llamar a la ambulancia, controlarlo, que venga un profesional, porque siempre puede ser un pico hipertensivo, puede tener algún déficit motor, si el paciente tiene alguna dificultad para hablar, alguna dificultad para mover un brazo, para caminar, lo ven, o ustedes están viendo que el paciente tiene una voz arrastrada, que se le traba la lengua, que no está muy lúcido, que quiere decir una cosa y dice otra cosa, por ahí estamos en presencia del inicio de un accidente cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio, lo cual sí requiere de que venga un sistema de emergencia a evaluar al paciente y por ahí lo lleve a una institución. Pero lo que nosotros queríamos transmitirle era que no sobreactuaran con respecto a la hipertensión arterial, porque lejos de beneficiarlo, por ahí podemos hacer daño. Y siempre que hay un dolor de cabeza, tomen por norma controlarse la presión arterial. ¿Por qué? Porque por prevalencia de enfermedad podemos estar en presencia de un pico hipertensivo y no pensar en otras cosas. Primero la presión, descartado la presión, después sí se pueden pensar en otras cosas que no apuran. Bueno, hay un tema más, ¿no? Vos hablaste de dolor de cabeza y uno pretendería, mucha gente dice, es problema del hígado. Normalmente cuando uno habla de hígado no habla de hígado en realidad, o cuando la gente habla de hígado no habla de hígado sino de vesícula biliar o de vía biliar. Y acá hay un punto que es importante, eso hay un punto para respetar, que son los dolores abdominales que siguen normalmente a una gran comilona. Esto difícilmente lo vean la misma noche del 24 o del 31, pero no es nada raro que a la mañana siguiente alguno se levante con mucho dolor abdominal. Y si hay antecedentes de dolor y sabemos que hay una vesícula enferma y si el paciente vomita mucho con ese dolor abdominal o tiene mucha sensación nauseosa, eso no es para buscapina, Reliberán y a la cama. Eso es para ir urgente a una guardia médica, porque un evento que no es para nada raro después de una gran comilona es una pancreatitis. Y una pancreatitis aguda es un evento que puede poner incluso en riesgo la vida. Recuerden que el páncreas, además de lo que ustedes conocen de insulina, diabetes y demás, el páncreas es un órgano necesario para la digestión y cuando se inflama se empieza a digerir a sí mismo y puede continuar digiriendo lo que hay alrededor. Y esto puede implicar una amenaza de vida. Entonces, la primera recomendación, si uno sabe que hay problemas de vesícula en el medio, si uno sabe que alguna vez le dijeron que tenía piedritas y demás, moderación. Si uno ignora esto, pero ha pasado por una gran comilona, el abdomen duele, el abdomen está duro y encima tengo sensación de náuseas o vomito excesivamente, bueno, en esta eventualidad concurrir urgente a una guardia, porque hay enfermedades que son algo más que comí demasiado o que tal o cual cosa me cayó mal. Bueno. Con esto no queremos asustarlos, sino simplemente que tomar algunas medidas precautorias si surgen algunas eventualidades que por ahí nos pueden amargar un momento lindo en familia. Pero bueno, es la manera de cómo podemos actuar, de manera casera en casa, pero siempre teniendo en cuenta el sistema de emergencias, ¿no? Nunca desestimen de llamar al sistema de emergencia, por más que el tema esté aparentemente solucionado, ustedes deben llamar a su sistema de emergencia para que un profesional les diga que lo que hicieron estaba correcto y no hay otra cosa para preocuparse. De cualquier manera, aunque Javier dice que no es para asustar y esto es correcto, si a mí me preguntaran hoy cuál fue la peor guardia de mi vida en una unidad coronaria, tiene fecha, quedó en mi memoria, calculen lo que fue, y estamos hablando del 25 de diciembre de 1984. Casi 30 años atrás, y aún así nunca lo olvidé. Entonces, justamente es un evento, es un momento especial donde por allí uno tiene que tener una serie de recaudos para que, digamos, las historias sigan su cauce normal. Bueno, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos al final. Esperamos que les haya gustado, esperamos que sea práctico, sobre todo, si alguno tiene la gracia de vivirlo. Fue un programa a medida esto. Sí. Los pacientes nos dijeron, doctor, ¿y qué pasa con el alcohol? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa si me baja la presión, si me sube la presión? Bueno,
un poco era tratar de calmar estas inquietudes de nuestros pacientes que lo tenemos a diario en el consultorio y trasladárselos a ustedes para que ustedes tengan el conocimiento básico de cómo responder ante una de estas eventualidades. De todas maneras van a tener unas fiestas hermosas, tratemos de que así sean, así que fundamentalmente en paz, porque están amagando metiendo incertidumbre respecto a lo que puede suceder durante las fiestas y demás. Esperemos que tengamos una Argentina muy tranquila y que podamos disfrutar en familia todas estas fiestas. Nos esperamos dentro de 7 días para una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Muy buenas tardes y hasta entonces.